Con el ingeniero Jorge Polanía. Sigo explicando circuitos de corriente alterna, en este caso el segundo taller sobre circuitos RLC. Ya en el taller 1 resolvimos 4 problemas. Vamos a hacer aquí otros problemas. Entonces este ejercicio número 5 es un circuito RLC, también tiene resistencias, bobinas o inductancias y capacitancias. Aquí están los valores que me dan para el circuito: 10 milihenrios, 100 microfarados. Recuerden que E a la menos 6 quiere decir 10 a la menos 6, o sea micros. E a la menos 3 quiere decir mili, o sea milihenrios en este caso. La corriente que me da el ejercicio es 10 coseno de 1000 t. Quiere decir que la fase en este caso es 0. Y entonces es 10, o sea su magnitud o su pico, y omega, que es lo que acompaña a la t. Recuerde que es coseno omega t. Omega es 1000. Los circuitos paralelos, en este caso es bueno trabajarlos con las admitancias, que es lo inverso de la impedancia. Entonces aquí vamos a decir que este es Z1, Z2 y Z3 de cada una de las ramas paralelas. Del Y1, como Y1 es admitancia, es 1 sobre R, lo inverso. Z2 ya es impedancia, que lo conforma esta resistencia más esta inductancia, o sea es R más omega L. Recuerden que la reactancia de una inductancia es omega por L, y este I quiere decir que es número complejo, no es corriente. Entonces tiene una parte real y una parte imaginaria, o sea que la impedancia aquí es un número complejo. En circuitos de corriente alterna siempre es importante trabajar entonces con números complejos, o sea de la impedancia o de la admitancia o de la corriente o del voltaje. ¿Listo? Bueno, entonces se calcula la impedancia, luego la admitancia es la inversa, ¿sí? Y Y3, que es esta capacitancia de acá, la capacitancia siempre es omega C por I. Omega C por I. Y recuerden que es el imaginario. Si una capacitancia pues no tiene parte real, solamente parte imaginaria. Y luego su impedancia o su admitancia total es la suma de las 3 admitancias. Luego su impedancia es 1 sobre Y, el inverso de la admitancia. Eso da obviamente un número complejo. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. O sea, sería que la impedancia es 6 menos 2i. El voltaje va a ser I por Z. Recuerden que en corriente continua el voltaje es I por R, por resistencia. En alterna es I por impedancia. Entonces este es el voltaje. Obviamente un número complejo. Un número complejo, la magnitud es más la se calcula con el comando ABS y la fase con el comando angle, ¿sí? Pero sabemos que más la me da el ángulo es en radianes. Si queremos verlo en grados, lo multiplicamos por 180 sobre pi. Me da esta respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje tiene una magnitud de 6324 y un ángulo de fase de menos 1843. Entonces el omega es el mismo y la fase queda menos 1843. El siguiente problema también es un circuito RLC, tiene 2 resistencias, una inductancia y una capacitancia. Esta la vamos a llamar Z1, esta Z2 o Z3, ¿sí? Me piden hallar el voltaje, me dan el voltaje de entrada y me piden hallar la corriente.
la corriente. O sea, ¿cuál es la corriente que viene por acá? La corriente total. ¿Listo? Entonces, el voltaje es 10 coseno de 3t. ¿Qué quiere decir eso? Que la magnitud es 10, su frecuencia angular, que es lo que acompaña a la t, es omega, vale 3. Estos valores me los da el problema. L1 es un henry y C es un noveno de faradio. Z1, que esto es R1, pero R1 es 1, entonces esto es 1. Z2, que es la impedancia de ese paralelo, es R2 más omega LI, pero R2 sabemos que es 3. Entonces 3 más omega LI. Recuerde que la reactancia de una inductancia o de una bobina siempre es omega por L. Este I quiere decir la parte imaginaria. Y la Z3 es un capacitor que sabemos que su impedancia es 1 sobre omega CI. Bueno, entonces aquí me dan las tres impedancias de cada una de las ramas. Vamos allá a la admitancia entre estas dos ramas paralelas, porque esta Z2 y Z3 están en paralelo. Y su admitancia es 1 sobre impedancia Z2 más 1 sobre impedancia Z3. Hallamos Y23, por lo tanto la impedancia es 1 sobre Y23. ¿Sí? Listo. La impedancia total, pues es esta impedancia Z1 más este paralelo, que la llamamos Z23. Ya que la impedancia total es Z1 más Z23, que es este complejo. Luego su corriente, ya hallando la impedancia total del circuito, podemos hallar la corriente, que es B sobre Z. B sobre impedancia. Entonces, hallamos la corriente. Con ABS calculamos su magnitud y con Angle con su fase. Me dan estos resultados. Por lo tanto, la corriente es igual a una magnitud de 2 por el coseno de 3t, la omega es la misma, y un ángulo de fase 36.9. Este ángulo de fase nos dio positivo. Bueno, el problema 7 también es un circuito RLC, donde el voltaje de entrada es 24t menos 15, o sea, tiene un ángulo de fase de menos 15 grados, que se simboliza en este diagrama de fasores. Entonces, el voltaje de entrada tiene una magnitud de 20, pero un ángulo de menos 15, o sea, hacia abajo. O sea, esta es la componente real y esta es la componente imaginaria. Entonces, estos son los valores que me dan del circuito. Aquí tenemos el voltaje de entrada, que sabemos que omega es 4. Omega es 4. El voltaje de salida que me están pidiendo es el mismo voltaje de entrada. Es un divisor de tensión. El voltaje de entrada por Z23 sobre la suma de Z1 más Z23, que es Z. Entonces aquí tenemos que el voltaje de salida es el voltaje de entrada por Z23 sobre Z, y Z es pues Z1 más Z23, porque esta estaría en serie con este paralelo. Bueno, disculpen. Z1 pues es esta resistencia R. Z2 este condensador, o sea, 1 sobre omega CI. Z3 es la bobina, omega LI. Z23 es el paralelo, que es el producto sobre la suma, y Z es Z1 más Z23, porque esta está en serie con esta. El voltaje de entrada vamos a colocarlo en forma de número complejo.
Entonces lo observamos aquí. Entonces la parte real es el adyacente, o sea, multiplicado por coseno, y la parte imaginaria, o sea, esta, multiplicada por seno. Entonces la magnitud es 20 coseno de 15. Lo multiplicamos por pi sobre 180, porque estos son grados y MATLAB trabaja en radianes. Entonces lo multiplicamos por pi sobre 180. Menos 20. ¿Por qué menos 20? Porque está hacia abajo. Y ahora no es por coseno, sino por el seno. Entonces tenemos el voltaje de entrada en forma de números complejos. Y el voltaje de salida, este de acá, pues ya lo dijimos, que era el voltaje de entrada por Z23 sobre Z. Es un divisor de tensión simplemente. Entonces me da otro número complejo. Con ABS obtenemos la magnitud, y con el comando angle de MATLAB obtenemos el ángulo. No olviden multiplicar por 180 sobre pi para convertirlo a grados. Entonces el voltaje de salida tiene una magnitud de 1714 y un ángulo de fase de 15.96, o sea, aproximadamente 16 grados. Por eso queda aquí 4t, porque omega es 4 más 16, que es el ángulo de fase. Por último, tenemos otro circuito de relé un poquito más complejo. Tiene resistencias, tiene bobinas o inductancias y tiene capacitores o capacitancias. Aquí nos dan los valores de cada uno de esos elementos, ya en ohmios, por supuesto. Entonces 12 ohmios, 2 ohmios. Y aquí en la bobina me dan de una vez omega L. Recuerden que la reactancia de una bobina es omega Li. Aquí me dicen que es 4i, o sea que 4 es omega L. Para los capacitores es omega C, ya me dan el dato completo. Entonces nos hace que el circuito sea más sencillo de resolver, porque implícitamente está omega L y omega C. Bueno, me dicen que el voltaje de entrada es 50 y en fase 0. Para resolver circuitos un poco más complejos, así como se hizo en circuitos de corriente continua, los métodos tradicionales es usar mallas o usar nodos. Aquí vamos a hacer el ejercicio por mallas. Entonces tenemos 3 mallas. Miremos la primera malla. La primera malla, tenemos un voltaje aquí que vale 50, ¿cierto? 50. Entonces tenemos 50 es igual a I1. Es 12 más 4i menos 3i por I1, que está aquí. 12 más 4i menos 3i por I1 sería este término. Luego quitamos las adyacentes. Con I2 están 4i, entonces menos 4i por I2. Y el adyacente de I3 es menos 3i. Entonces menos 3i por I3, ¿vale? La malla 2, que es esta, no tiene fuente de voltaje, entonces 0 es igual. Estamos en la 2. La común es para I1 es 4i, entonces menos 4i I1, que está aquí. La malla 2 tenemos 2 menos 4i más 8 más 4i, todo por I2, que está aquí. 2 menos 4i más 8 más 4i por I2. Y la común es 8, entonces menos 8 y 3. Menos 8 y 3. Que es este término. Nos vamos para la malla 3. Esta 3. No hay fuentes, entonces 0 es igual. 0 es igual. Común con la malla 1 es esta. Entonces menos 3i y 1. Entonces que está aquí, mire, por I1. Común de la malla I2 es este 8. Entonces menos 8 y 2. Entonces lo tenemos aquí, menos 8 y 2.
Y en la malla I3, pues ¿qué tenemos? Tenemos 8 más 6i más 8 menos 3i, que son estos datos: 8 más 6i más 8 menos 3i por I3, por supuesto. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres variables. Las variables es I1, I2 e I3. Recuerden que esa I que está ahí solita no es de corriente, es I de número complejo. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres variables que la he llamado S1, la he llamado S2 y la he llamado S3, ¿vale? Bueno, y con el comando solve de maldad resolvemos ecuaciones simultáneas. Simplemente colocamos aquí las ecuaciones y calculamos, y solve me calcula I2, I1, I2 e I3. Recuerden que para usar este comando solve, aquí tiene que haber doble igual, o si no, nos sale error. Doble igual. Esa es la sintaxis para ese comando solve. Y me entrega los valores de I1, I2 e I3. Este eval es para evaluar la expresión, para que me salga más sencilla. Observen lo siguiente, que si yo le quito el igual, el punto y coma, y lo corro, fíjense que I1, I2, I3 me salen esas expresiones todas raras, o no raras, pero no me ha calculado estos cocientes que está aquí. Entonces, para verlo mejor, entonces más bien que no me muestre ese resultado y le pongo punto y coma, y más bien que me haga los cálculos. Entonces para eso se usa el comando eval. Entonces si yo vuelvo y lo corro, fíjese que ya no me aparecieron los datos anteriores, sino que me apareció de una vez los valores calculados de I1, I2 y 3. Bueno, me están pidiendo en el problema de calcular la corriente, o sea, esta corriente que viene por acá, esta IT, pues obviamente que es la misma I1, entonces es la misma I1, entonces hallamos la magnitud de I1 y el ángulo de I1, no olvidar multiplicar por 180 sobre pi. Por lo tanto, la corriente es 3.66, que está acá, menos 4.119, o sea, menos 4.2 aproximadamente. Entonces, el ángulo me queda aquí menos 4.2. Y la impedancia, pues se calcula voltaje sobre la corriente. Aquí podemos hallar entonces su magnitud también, y podemos hallar el ángulo fase de la impedancia, de esa forma. Bueno, eso era lo que quería explicar hoy. No olviden suscribirse al canal para ver los videos del curso completo de corriente alterna. Muchas gracias.